qual el que fem és posar en valor les solucions innovadores que tenen els diferents tipus d'indústria, i intentem explicar-la a la mida dels arquitectes. Avui tenim la sort de tenir amb nosaltres a la marca Steel Framing, a la qual ens farà una introducció del sistema estructural. Com sempre, estem aproximadament 2 hores, en la qual podeu fer les preguntes pel xat o bé aixecar la mà, que les tallaré a l'Agustí. També estarà la Blanca, l'Alejandro i la Míriam, que estaran amb nosaltres. I sobretot això el que farem és això, és a dir, com es pot construir estructures de forma industrialitzada, afegint rapidesa, precisió i eficiència durant el procés d'obra, que es tradueix en reducció dels terminis d'execució i una millor eficiència energètica en el resultat final de l'exercici. Per tant, tot això ens ho explicarà l'Agustí Boada, que és l'arquitecte especialista en construcció industrialitzada i coordinador d'oficina tècnica, la Blanca Company, arquitecta i amb màster d'enginyeria estructural, especialitzada en steel framing, i responsable del Departament d'Enginyeria, l'Alejandro Castillo, que és especialista en BIM i supervisor del muntatge de les estructures en obra, i la Míriam Matilla, que també és arquitecta i especialista en steel framing del Departament d'Habilitat i Estudis. Sense més, benvinguts a Agustí, la Blanca, l'Alejandro i la Míriam, i com vulgueu, endavant. Bon dia a tothom. Bé, jo sóc l'Agustí, seré el primer en començar aquesta xerrada i, si us sembla, doncs passo a compartir pantalla amb la presentació. Benvingudes i benvinguts a tothom. Primer de tot, agrair a l'Escola CERT i al Col·legi d'Arquitectes per haver-nos donat aquesta oportunitat i esperem que la jornada sigui interessant per tots vosaltres. Una miqueta l'objectiu de la xerrada d'avui és simplement donar-vos una visió introductòria del sistema Steel Framing i també al final poder explicar-vos quins serveis nosaltres com a Steel Framing.es com a empresa us podem donar per als vostres estudis d'arquitectura. Perdoneu. El guió de la jornada seria fer una introducció una miqueta general del que seria el sistema. Després farem una pinzellada de quina és la seva història i de quin va ser el seu origen. Parlarem també de quins elements formen una estructura de steel framing i com és el seu funcionament estructural. Després comentarem quin és el flux de treball que seguim a steelframing.es, des que ens arriba un projecte fins que es materialitza l'estructura en obra. També us explicarem una miqueta quines situacions ens trobem avui en dia al treballar amb steel framing dins de l'entorn actual en el nostre sector. I per últim, com us he dit, us oferirem els serveis que creiem que poden ser més adequats a vosaltres com a projectistes. Doncs bé, primer de tot, la primera pregunta és òbvia. Per algú que encara no sàpiga res d'aquest sistema, hauríem de respondre què és l'steel framing. Doncs bé, amb una definició ben concisa i crec que prou explícita, estaríem parlant d'un sistema constructiu estructural. Què vol dir això? Doncs que suposo que ja us imagineu, ja podeu entendre la definició, però el primer concepte que ens agradaria que us quedéssiu de la jornada d'avui és que l'steel framing no només defineix una estructura que suporta l'edifici, sinó que quan treballem amb l'steel framing hem de tenir en compte que també es defineix tota l'envolvent arquitectònic. Què vol dir això? Doncs que quan fem el disseny d'una estructura de steel framing cal també tenir en compte elements com, per exemple, quines seran les mides de les obertures, com es solucionaran les llindes, si aquestes obertures porten persiana o no, com seran, per exemple, les solucions de coberta per poder fer els murets amb la mida adequada, com aniran al seu interior les instal·lacions per tenir ben clares els gruixos que necessitem, per exemple, si hi ha conductes o terra radiant, etc. Així, al ser un sistema industrialitzat, el que requereix és una miqueta de treball, una miqueta més de treball en fase de projecte per una definició de tots els elements que després ens farà guanyar rapidesa en l'execució en obra. Per introduir-vos quina és la història, etc., us podria dir que és un sistema amb una gran tradició en altres països
i que ara s'està introduint aquí en el nostre territori, però ben bé no és així. És que la realitat és que l'steel framing ja és un sistema usat ara i aquí en moltes obres i doncs, que sabem de la constància d'obres de steel framing que han estat realitzades aquí des de fa uns 20 anys, per exemple. I us volem posar directament alguns dels exemples de les estructures amb les que hem tingut el plaer de treballar. Per exemple, l'steel framing s'ha utilitzat en dues cases aparellades a Terrassa. O també s'ha fet servir en una remunta d'un habitatge a Cerdanyola del Vallès. També aquesta imatge és d'un habitatge unifamiliar a Vacarisses, i en aquest terme municipal, per exemple, ja estem aixecant la 5a estructura, ja que simplement amb la vistositat de la rapidesa del sistema fa que un encàrrec ens porti a un altre perquè simplement perquè els veïns passen per davant de l'obra i es queden bastant sobtats de la rapidesa d'execució. I com us dic, en aquest municipi ja estem per la 5a estructura aixecada en els últims 3 anys. També és un habitatge entre mitgeres al Prat de Llobregat, o aquí, per exemple, es va fer servir com un element de tancament, complementant una estructura de formigó per un petit plurifamiliar a Sant Quirze del Vallès. I també aquesta és una imatge d'una coberta d'un habitatge bastant singular a Sant Pere de Ribes, del qual més endavant us explicarem els detalls perquè és un projecte una miqueta, un cas d'èxit del que hem volgut anomenar. I properament esperem que també es pugui materialitzar una estructura que ara estem acabant de definir, que és un hotel a Mallorca d'un edifici de planta baixa més 3. I així us podríem ensenyar fins a més de 70 estructures amb les que hem pogut treballar nosaltres mateixos en els últims anys. Una miqueta per poder-vos explicar per què l'steel framing està tenint aquesta bona acceptació i per què cada vegada està sent més popular. El motiu creiem que és perquè està donant una bona resposta als requeriments actuals a la construcció. Si fem un repàs en alguns d'ells, com sabeu, el sector està agafant una tendència cap a la industrialització. Cada vegada es realitza més part del procés a fàbrica i hi ha una mà d'obra especialitzada. I aquí, en aquest cas, l'steel framing compleix perfectament amb aquest requeriment. Per altra banda, un altre objectiu que ja és ineludible en qualsevol projecte d'avui en dia és la sostenibilitat. I l'steel framing dona una molt bona resposta en termes d'eficiència energètica, ja que tot l'espai intersticial entre els muntants després es pot reomplir amb aïllament tèrmic i dona un resultat energètic molt satisfactori. A part també, al treballar amb acer estem parlant d'un material que és reciclable i que a la vegada, cada vegada s'utilitza un major percentatge de material reciclat en la seva fabricació. I després, al ser uns elements que es poden treballar en fàbrica, vol dir que tots els elements estan més controlats, amb mides, i es pot tenir una millor previsió des de l'inici, i això ajuda a minimitzar els residus provocats. I per últim, seria la rapidesa. L'steel framing permet solapar fases d'obra i, per exemple, mentre s'està executant la fonamentació en el solar, nosaltres ja podem estar preparant els panells a la fàbrica i al cap de pocs dies d'haver tirat el formigó ja es pot començar a muntar l'estructura en obra. Si aquest element després també es fa en conjunció amb altres sistemes industrialitzats, per exemple, d'acabats de façana, de coberta o amb vans interiors, el resultat és que es poden escurçar bastant considerablement els terminis d'obra totals. I com pot beneficiar el compliment d'aquests requeriments per als vostres estudis d'arquitectura? Per al tema de la industrialització, estaríem parlant que al final hi ha una millor qualitat del producte final
que seria la part de steel framing, ja que hi ha un control de la producció que es fa a la fàbrica i que el propi fabricant és responsable d'aquest producte, no? Normalment amb un marcatge CE. En aquest sentit, és important remarcar que, com a sistema industrialitzat, l'steel framing no és un sistema modular, és a dir, que permet una bastanta flexibilitat de disseny, tot i que sempre és bo mantenir una coherència del sistema estructural, que després més endavant ja us explicarem quina creiem que hauria de ser. Però és important també saber que no estem treballant amb mòduls, sinó que treballem amb elements 2D, que dona molta més llibertat a l'hora de dissenyar. Quan parlem de sostenibilitat, el resultant és que els edificis són de consum energètic molt baix i que responen a una demanda que cada vegada, com ja sabeu, és més important en el mercat. I la rapidesa, estaríem parlant de que, per exemple, en un habitatge unifamiliar estàndard, podríem parlar, per exemple, d'un habitatge de 150 o 160 metres quadrats, potser si tota l'obra després està ben coordinada, podem estar en un termini de 6 mesos, que és una reducció important respecte a l'obra tradicional. I això, per als arquitectes, també implica una anticipació del poder emetre al final d'obra i un cobrament dels honoraris en un moment abans del que prevèiem. Una miqueta ara farem una pinzellada de quin és l'origen d'aquest sistema. En steel framing conflueixen dos maneres de construir que van anar evolucionant. Per una banda, una de les mares, com si diguéssim, del sistema és el timber framing, que és el sistema que es va utilitzar als Estats Units quan es va haver de repoblar tot el territori, i es feia servir la matèria prima que allí anaven trobant, que era la fusta. Ahora lo oigo. Perdona, Félix, pues ya está. Perdóname, tío. Es que, ¿sabes qué pensaba? ¿Que se me está oyendo? Perdó, que sembla que hi ha un... Sí, ara silencio, ja està. Perdó. Endavant, Agustí, disculpa. Sí, cap problema. Estava dient que als Estats Units es va fer el timber framing, que utilitzava la fusta com a sistema. I aquí consistia en uns muntants que arribaven fins a 2 alçades i dels quals d'ells penjaven els forjats interiors i es suportava la coberta. Després, més endavant, això va evolucionar en el que s'anomena platform framing, en què cada pis els muntants suporten el forjat del pis superior i això va permetre poder arribar a més alçades. I l'altre element que va permetre l'ús de l'steel framing va ser la popularització de la construcció amb acer i el fet que es pogués evolucionar amb els recobriments de galvanitzats gràcies als elements que es feien per la nàutica. Ajuntant el timber framing i l'ús de l'acer cada vegada més popular, és d'on va sortir l'steel framing. La gran expansió del sistema va ser durant la Segona Guerra Mundial, on hi havia una necessitat de construcció ràpida i que també fos durable. I, senzillament, com a anècdota, us podem mostrar aquest edifici que va ser el primer que està registrat que es va construir amb aquest sistema, tot i que després tingués un recobriment de façana, ja ho veieu, d'obra vista, però l'estructura interior és de steel framing i data del 1890, i pel que he pogut esbrinar, en les reformes que s'han anat fent, l'estructura avui en dia encara es troba en un bon estat de conservació. En l'actualitat, podem dir que l'steel framing a nivell mundial és un sistema que ja està molt contrastat en països com els anglosaxons, el Japó i Argentina, i segurament, si busqueu informació a internet, podeu trobar molta documentació que prové d'aquests indrets. I que tot aquest bagatge històric que hi ha en aquests indrets permet que ja es pugui fer qualsevol tipus d'edifici. I aquí, a Espanya, és un sistema que cada vegada està més extès. Pel que fa a la normativa de càlcul, s'engloba dins de l'Eurocódigo 3. I l'únic que ens trobem encara que les solucions constructives directament pensades amb steel framing no estan contemplades en el codi tècnic
i el que es fa doncs, és una assimilació amb solucions d'obra tradicional. També esmentar-vos que ja s'ha creat l'Associació Espanyola de Steel Framing, que tot i que està en una fase molt inicial, doncs el que vol és aglutinar tots els agents que estem participant en aquest sistema per poder treballar en aspectes normatius i la popularització, la seva popularització, perdoneu. I bé, doncs ara us passo amb la Blanca Company, que us farà l'explicació respecte als elements estructurals. Hola, buen día a todos. Buenos días a todos. Soy Blanca y os voy a hablar sobre los elementos y el funcionamiento estructural del steel framing. No sé si hay alguien que conozca el sistema, pero simplemente comentaros que va a ser una pincelada de todo lo que abarcan estas estructuras, ya que se pueden realizar multitud de perfiles distintos según cómo se pliegan las chapas, así como podemos encontrar distintas soluciones para un mismo problema o un mismo planteamiento estructural. También comentaros que las estructuras de steel framing pueden también combinarse con otro tipo de estructuras, pero aquí yo voy a intentar hablar sobre todo de las estructuras de steel framing en todo su conjunto. Bien, en primer lugar, comentar que las estructuras de steel framing se forman con perfiles de acero galvanizado conformado en frío. Recalcar la palabra conformado en frío, ya que su proceso de fabricación nos va a dar ya una idea de las características que van a tener estos perfiles. Entonces, decir que este acero se distribuye en bobinas de muy poco espesor, estaríamos hablando en torno de 1,2 a 4 milímetros. Estas bobinas se disponen en una máquina como la que veis aquí y al finalizar todo el recorrido da lugar a los perfiles que utilizaremos en nuestras estructuras. Esto nos da una idea de las características que tienen estos perfiles, es decir, son perfiles más ligeros, son perfiles más sencillos de trabajar, también de comentaros que son perfiles más elásticos, más económicos que los perfiles de acero laminado y que un tema que cobra importancia hoy en día es que generan menos residuos y menos emisiones de CO2. Por otro lado, remarcar de forma muy breve cuáles son las características del acero y para ello pues aquí os exponemos la denominación que tiene este acero, sobre todo el que más solemos utilizar. Decir que la primera parte hace referencia al acero y la segunda al recubrimiento de los perfiles. Bien, aquí simplemente os dejo qué significa cada una de estas siglas y cada una de estas cifras. Y sí que comentar que el límite elástico son 280 megapascales, superior al acero laminado en caliente, el que solemos utilizar también porque también hay varios, y que tiene una resistencia a tracción de 360 megapascales. Bien, ahora veremos los tipos de perfiles que existen. Los tipos de perfiles que nosotros solemos utilizar en nuestra empresa, porque como os he dicho, hay miles. Podemos decir que hay dos perfiles básicos, que son el perfil CF, que tiene pues los cantos pueden variar desde 100 hasta 300 milímetros. Esta sería la sección del perfil. Y sobre este perfil recae como el principal funcionamiento de la estructura. Y por tanto se utilizan los montantes de paneles en las viguetas, así como en las vigas cajón, que ahora veremos de qué elemento se trata. El otro perfil, digamos, básico es el perfil comúnmente conocido como UF, esta sería su sección, y al igual que el perfil que os acabo de explicar, pues puede variar sus cantos. Aquí ya vemos que hay una diferencia y es que este perfil no tiene las alas de este perfil de aquí, por tanto tiene una menor inercia. Y por tanto este perfil se utiliza para cerrar los paneles y los muros, así como los forjados, y para realizar refuerzos en estos perfiles. Bien, estos dos perfiles, que como os he comentado son los perfiles básicos, se pueden unir de distintas formas y dar lugar a perfiles más complejos como los que podemos ver en la parte de la derecha. El primer perfil es un perfil conformado por tres perfiles CF. El segundo es la sección de una viga cajón que hemos comentado antes. Esta viga cajón, como ahora podréis ver en las imágenes posteriores, es un perfil que sirve para transmitir cargas en caso de que la alineación entre forjado y montantes no se dé.
Y aquí tenemos un perfil 2CF que es el formado por la unión de dos perfiles sencillos. Y se utilizará, obviamente, todos estos perfiles formados a raíz de la unión de estos perfiles de aquí, los utilizamos pues, en caso de que necesitemos mayor inercia. Bien, ahora, para ver si podemos asimilar todo lo que os acabo de explicar, vamos a ver de una forma más visual dónde ubicamos estos perfiles. En este caso, os exponemos un proyecto con el que estamos trabajando actualmente y si hacemos un zoom a esta parte de aquí, tendríamos esta imagen. Bien, en esta imagen podemos observar dónde está el perfil CF, que hemos dicho que lo utilizábamos para montantes y para forjados, donde tenemos el perfil U, que es el perfil que sirve para cerrar los paneles y los muros tanto por debajo como por arriba, así como los forjados. El perfil 2CF, pues por ejemplo en este caso, como ya hemos hablado, que es para requerimientos donde necesitemos mayor inercia, en este caso el forjado tenía bastante luz y entonces requería un perfil, pues no un perfil sencillo, sino un perfil que tuviera pues más inercia. Y la vía cajón, que como ya podéis ver en esta imagen, pues es un elemento que lo que nos permite es transmitir la carga desde las viguetas hasta los montantes, así hasta llegar a la cimentación. El perfil 3DF, que es el perfil de unión entre dos muros o dos paneles, y hace la esquina. Bien, en este caso vemos ya una imagen de una obra, el perfil C para los montantes, en este caso para los forjados, el perfil U para el cierre, tanto de paneles como de forjado, el perfil 2CF, en este caso pues lo utilizamos en los montantes, ya que se puede utilizar indistintamente en montantes como en forjados, la viga cajón para el reparto de cargas y el perfil 3D para realizar la esquina. Bien, simplemente esta última imagen que os voy a poner para no ser repetitiva, pero sí que me gustaría marcar que los perfiles, el CF y el UF, que hemos dicho que son los básicos, tienen múltiples funciones dentro de una estructura. Y por tanto aquí vemos que este perfil también sirve para realizar las diagonales de una cercha y como la U también pertenece a este conjunto. El perfil 2F, aquí sí que marcar que en el caso de la viga cajón, pues bueno, sí que me gustaría comentaros que es una duda que suele surgir bastante si con nuestras estructuras podemos realizar grandes huecos y como podéis ver aquí, pues la respuesta es que sí. Simplemente, pues en el caso de que necesitemos abrir un hueco y por tanto no se pueda repartir la carga directamente a los montantes, pues dispondríamos de este perfil y en caso de que se necesite, como podéis ver aquí también, pues una cercha. Y el perfil 3CF que sirve para realizar las esquinas. Bien, ahora ya pasaremos a hablar, una vez que ya hemos visto un poco los elementos que conforman el sistema, vamos a hablar del funcionamiento estructural. Entonces, aquí tenéis como un pequeño esquema de lo que vamos a ver ahora, pero sí que, bueno, no sé si alguno de vosotros va a estar interesado en realizar un proyecto de steel framing, pero si es el caso, pues aquí hemos marcado los 4 puntos esenciales que creemos que es importante tenerlos presentes ya desde la hora desde el inicio del proyecto. En primer lugar, es hablar sobre la transmisión de carga. Aquí entre paréntesis he puesto muros de carga, no por el hecho de que no se puedan abrir huecos, como ya habéis visto en la imagen anterior, simplemente porque es verdad que ahora, cuando veamos la formación de muros y la formación de forjados, veremos cómo las cargas se pueden asimilar más a una carga lineal que a una carga puntual. Sí que es verdad que en el caso de que tengamos pues, grandes aberturas, sí que nos aparecerá una carga puntual, pero son como pequeñas excepciones. Luego hablaremos de qué son perfiles de acero ligero, que esto ya lo hemos hablado, pero ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Pues remarcar que son estructuras que tienen un bajo peso propio y enlazado con esto hablaremos de los acabados que son más adecuados, tanto por tema de cálculo como por tema de ir en pro de la naturaleza de estas estructuras. Y también hablaremos sobre el ayuntamiento, cómo podemos limitar los desplazamientos. Luego hablaremos de qué son uniones atornilladas y esto cobra relevancia en cuanto al tema de los voladizos. Y simplemente os expondremos cómo realizamos en la clase de cimentación porque es algo que también, bueno, que también la gente suele tener muchas dudas.
Y por último hablaremos un poco de la protección al fuego en nuestras estructuras. Bien, en cuanto a la formación de muros, decir que para formar un muro está compuesto por distintos paneles. ¿Cómo se forman estos paneles? Bueno, aquí es la imagen que tenéis aquí a la izquierda. Los montantes se separan un máximo de 60 centímetros y los paneles tienen en una de sus dos dimensiones como máximo 2,40 metros. Esto se realiza así simplemente por un tema de transporte. Y aquí vemos pues como un muro acabado con la unión de varios paneles. En este caso pues os he señalado digamos uno de los paneles que sería similar al que tenemos en la imagen de la izquierda. Bien, una vez tenemos la formación de los muros, vamos a hablar de la formación de forjados. Aquí podemos hablar de dos casos. Si el proyecto lo permite y las luces también, pues tenemos que las viguetas pueden ir perfectamente alineadas a los montantes. En este caso, la transmisión de cargas pues, se realizaría de forma directa. Montantes a vigueta, vigueta a montantes y así hasta llegar a la cimentación. En el caso de que el proyecto arquitectónico no lo permita, pues o bien por las luces que tenemos o bien por su configuración, podríamos estar hablando de que, por ejemplo, los intereses de las viguetas sean mucho más pequeños y en el caso de los paneles, pues no haga falta reducir este interés. Con lo cual disponíamos el elemento que ya hemos estado hablando, que es la viga cajón. De este modo, el reparto sería viguetas, viga cajón, montantes y así hasta llegar a la cimentación. Vale, aquí, bueno, os he querido exponer, aunque ya hemos dicho que hay diferentes soluciones, porque perfectamente los forjados se podrían resolver con cerchas, también por romper un poco esa barrera que ocurre que a veces que cuando se piensa en el steel framing no se piensa en que se pueden abarcar distintas soluciones. Pues igual que en el acero laminado, en este caso también. Pero bueno, aquí os hemos dispuesto una tabla para que veáis que podemos llegar a luces de 6 metros con este tipo de perfiles, que ya hemos dicho que también hay perfiles con un canto mayor, y si estuviéramos hablando de cerchas, pues incluso a más luces. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que según aumentamos la carga y según aumentamos la luz, pues obviamente, igual que ocurre en todas las estructuras, el canto de los perfiles pues también aumenta. Y ahora, bueno, enseñaros un poco la formación de los huecos. Si nos encontramos en el primer caso que habíamos visto de formación de forjados, donde las viguetas están alineadas a los montantes, el hueco simplemente se realizaría disponiendo un dintel, que sería una viga cajón, en la parte donde posteriormente vaya la carpintería. Y si no es el caso, pues haríamos uso del perfil de viga cajón. Tal y como podéis ver en esta imagen, también cabe comentar que el steel framing, bueno, ya lo ha dicho mi compañero, pero yo también lo quiero remarcar, no es solo la estructura, sino que también es la caja arquitectónica. Y por tanto, pues bueno, en este caso, por ejemplo, vemos que hay una viga cajón y luego vemos un elemento como es la cercha. Puede ser que si nos ciñéramos solo al funcionamiento estructural, esta cercha no cogiera este canto que vemos aquí. Pero por tema bueno, de luego poder disponer las carpinterías y utilizar todos nuestros perfiles también como un premarco, pues bueno, ya se realiza la formación de la cercha con el canto que sea necesario. Bien, ahora vamos a hablar de que, vale, hemos hablado de que son perfiles de acero ligero, ¿vale? ¿Y qué peso propio es el que tiene? Pues bueno, estaríamos hablando de 30-40 kilos metro cuadrado aproximadamente. Todo esto va a depender, pues obviamente, de las cargas que se dispongan de acabados, así como del tipo de edificio del que se trate. ¿Y esto aquí equivaldría? Pues equivaldría a 3 cajas y media de Coca-Cola por metro cuadrado, simplemente para que os hagáis una idea. En cuanto a los acabados, decir que, pues bueno, que en el steel framing lo ideal es reducir carga lo máximo posible. Entonces hay que ir a acabados preferiblemente de construcción en seco, pero que se pueden realizar todos los acabados que os podéis imaginar, igual que en una estructura de acero laminado o de hormigón. Entonces, los acabados que más solemos utilizar nosotros son, en primer caso, el OSB, en segundo caso, el encofrado perdido y en último caso, paneles formados por distintas capas que, bueno, pues que van en pro también de esta construcción en seco.
Simplemente comentar que solo se podrá considerar como diafragma rígido el primer caso y el segundo. Por tanto, ahora para acabar esta parte hablaremos del arrastramiento, cómo podemos limitar los desplazamientos en nuestras estructuras. Pues en primer lugar, con los diafragmas rígidos, que es lo que os acabo de explicar. En segundo lugar, bueno, en este caso puntualizar, antes de explicar esta parte que he puesto aquí, que todo esto hablando si las estructuras son completamente de steel framing, porque es verdad que los desplazamientos en una estructura, cuando nos encontramos un núcleo rígido de hormigón, pantallas de hormigón, etcétera, pues obviamente ya se reducen, igual que ocurre en una estructura de acero laminado. Pero si hablamos de estructuras de steel framing por completo, pues bueno, tendríamos que intentar no dejar fachadas de más de 7 metros sin arrastrar. ¿Qué otras formas tenemos de arrastrar nuestra estructura? Pues bueno, con cruces de San Andrés o con cerchas verticales. Vale, y ahora vamos a hablar sobre las uniones. Hay que tener en cuenta que todas las uniones que tenemos en este sistema son uniones articuladas y por tanto es importante recalcarlo por el tema de los voladizos, ya que a la hora de plantear voladizos hay que plantear unas viguetas continuas. Por ejemplo, en este caso, si esto fuera un muro de apoyo y este fuera un muro de apoyo, no podríamos sacar la vigueta desde este punto para realizar el voladizo, sino que tendríamos que darle continuidad. Aquí, por ejemplo, en este otro caso, si aquí tenemos un apoyo, pero por ejemplo en este punto no podríamos tener un muro para apoyar nuestras viguetas, pues bueno, podríamos realizar una unión acortante de las viguetas con otra vigueta a forjado. Pero lo importante es poder darles continuidad. Y aquí simplemente pues explicaros, poneros un detalle de cómo realizamos el anclaje de cimentación, cuál es el anclaje que solemos utilizar y se dispone este anclaje en esta U de reparto de cargas. Pero bueno, estos anclajes siempre se calculan por cálculo y vemos las necesidades y en función de estas necesidades pues se dispone este anclaje o bien se opta por otra solución como pueden ser las varillas roscadas. Vale, y por último, hablar de la protección al fuego. Como bien sabréis, pues la normativa española para estructuras de acero contempla 3 posibles soluciones, que una sería con morteros, por ejemplo de vermiculita, otra sería con pintura intumescente y otra sería con placas ignífugas. En nuestro caso, debido a la masividad de los perfiles, tenemos que recurrir a esta solución. Por tanto, aquí podríamos ver un detalle constructivo de cómo resolveríamos la protección al fuego. Y en este caso sería pues, poniendo un trasdosado según las características que requiera nuestra estructura y las especificaciones del industrial. En el caso de los forjados, disponemos siempre unas placas directamente al forjado, ya que debido a los posteriores agujeros que se deben realizar por las instalaciones, pues bueno, asegurarnos de que la estructura está siempre bien protegida. Y simplemente comentaros que en España es verdad que debido a que el sistema no es tan conocido aquí, pues no se han realizado aún ensayos al fuego. Pero en otros países, que este sistema ya está mucho más integrado, sí que hay ensayos al fuego de perfilería de steel framing, ¿no? De todo el conjunto. Este, por ejemplo, simplemente son 2 ensayos, que hay muchísimos, del Instituto Canadiense del Steel Framing, y aquí podemos ver cómo con una placa de madera y 2 placas de cartón yeso, pues ya podemos conseguir como hasta 1 hora de protección. Y bueno, ya está. Por mi parte, muchas gracias por escucharme. Ya os voy a dejar con mi compañero Alejandro, que os va a explicar el flujo de trabajo en el sistema Steel Frame. Hola, bueno, ahora que mi compañero ha comentado cómo son las estructuras de steel frame, yo voy a comentar cómo las hacemos y cómo es el flujo de trabajo de nuestra empresa. Deciros en principio que nosotros trabajamos
hacemos todo el proceso de diseño de la estructura en BIM y que también es parte de nuestro asesoramiento a arquitectos el introducirlo en este sistema. Y bueno, en estas imágenes se puede ver un poco el proceso que nosotros seguimos desde que un encargo llega a la oficina hasta que diseñamos, calculamos y ejecutamos la estructura, paso posterior, finalización como edificio. Bien, para comenzar, ¿en qué punto nos llegan los proyectos? Pues como imagináis, nos llegan proyectos con todas las posibilidades. Hay proyectos que son prácticamente un pozo y proyectos que están ya con licencia y prácticamente con la intención de empezar la semana siguiente. ¿Cuál es el punto ideal? Pues como tenemos que tener en cuenta que nuestras estructuras son parte fundamental de toda la arquitectura del proyecto, lo ideal sería que nosotros acompañemos desde el anteproyecto del proyecto básico. Esto también está condicionado porque los espesores de los muros, las superficies útiles y demás se van a ver modificadas. Entonces, cuanto antes os podamos ayudar, menos trabajo vamos a repetir y más preciso va a ser el proyecto básico de cara a no tener que hacer cambios modificados en los ayuntamientos correspondientes. Bien, una vez recibimos el proyecto, comenzamos pues, con lo más básico. Estudiamos la geometría, estudiamos cómo es el proyecto, estudiamos el acceso, la parcela, cómo será la cimentación posteriormente, etc. Y vamos cogiendo y agregando, digamos, la información para conocer los condicionantes que os hemos comentado antes, como son las luces, la continuidad en los muros, los voladizos si lo hubiera, etc. En esta parte también estudiamos las soluciones constructivas que quiere aplicar el proyectista y cómo va a ser tanto las cargas como los acabados de este edificio. Y un punto muy importante es que estudiamos la adecuación del proyecto al sistema, porque aunque no estamos condicionados por completo, se puede ejecutar diferentes soluciones. Como veis aquí, por ejemplo, estos son dos estructuras que en planta tienen una distribución similar, pero el hecho de ejecutar una cubierta a 4 aguas la complica tanto en coste como en tiempo de ejecución y hace que sea un proyecto más complejo que una cubierta plana, evidentemente. Dicho esto, como veis aquí, no quiere decir que no se pueda construir. Prácticamente cualquier tipo de proyecto se puede ejecutar, como es un ejemplo de una cubierta a 4 aguas con grandes huecos, con cerchas complejas y demás. Una vez hemos estudiado el proyecto y vemos que dicho proyecto es viable, comenzamos con un primer predimensionado estructural. Este predimensionado, que lo hacemos ya en un 3D, en el primero que tenemos en cuenta todos los elementos que luego van a ser parte de la estructura. Entonces, como dice aquí, dimensionamos los huecos, las cajas de persiana, que son un elemento que hay que prever para que luego no nos falte espacio para disponerla. Buscamos los espacios de instalaciones, identificamos los puntos conflictivos y también ya en este primer predimensionado tenemos una primera aproximación a lo que van a ser las mediciones del proyecto. Aunque esto, lógicamente, en el cálculo puede variar, sí que es una buena aproximación a lo que va a ser la estructura una vez calculada. Una vez tenemos el predimensionado, pasamos al cálculo propiamente dicho, donde el departamento de ingeniería comprueba la estructura, tanto resistencia como sus desplazamientos, etc. E intentamos optimizar en la medida de lo posible nuestra estructura, tanto en el aspecto de cálculo como en el aspecto de diseño, para facilitar la posterior instalación de elementos como instalaciones, bajantes, tubos de
ventilación, etc. Una vez hemos completado el cálculo, actualizamos nuestro modelo estructural y ya tenemos una estructura en BIM completa, que será la que luego utilicemos para fabricar y ensamblar toda la estructura en obra. Llegado a este punto, cuando tenemos un modelo estructural completo, digamos, de lo que va a ser nuestra estructura, pasamos a hacer una coordinación completa con el proyectista. Esto es los cambios que pudiera haberse dado por el cálculo, disponemos todos los huecos, volvemos a comprobar todos los huecos, hacemos los cambios si fueran necesarios. Y en definitiva, le damos toda la información al estudio de arquitectura que nos está pidiendo el proyecto para que la estructura se adecue a sus necesidades y también se pueda incluir en los planos de su proyecto ejecutivo como parte fundamental del edificio. Deciros también que esta coordinación se hace, aparte de con la documentación gráfica en 2D, se hace con un modelo IFC, en el que también asesoramos en la medida de lo posible a los estudios de arquitectura que todavía no tienen implementada esta metodología para que puedan utilizarlo como parte de su flujo de trabajo y en definitiva les sea útil nuestro cálculo y nuestro posterior modelado. Y aquí, bueno, a modo de resumen, partimos de un modelo de arquitectura que luego adaptamos a una estructura y que devolvemos al cliente un modelo de estructura completo. Una vez la coordinación está aprobada por el proyectista y se va a pasar a la fabricación y a la ejecución de la estructura, pues comenzamos el proceso de documentación de toda la estructura. Para empezar, generamos toda la información de los paneles, en los que, como veis en estos ejemplos, disponemos de planos donde se incluyen todos los perfiles, sus especificaciones, sus cotas, etc. También generamos estos planos de montaje que son un poco más, o sea, con la información un poco ampliada con respecto a los que he enseñado antes de coordinación, en el que también definimos todos los elementos de la estructura y esto nos ayuda a que todas las partes implicadas en el proceso de construcción entiendan la estructura y se puedan identificar los errores o las incongruencias que, si la hubiera, de cara a su posterior montaje. Os enseño ejemplos de nuestros planos de montaje. Y una vez hemos documentado la estructura y hemos vuelto a comprobar que no hay problemas, comenzamos con la fabricación propiamente dicha. La fabricación, mientras se empieza en taller, se puede solapar, y de hecho es lo más adecuado, con el comienzo de la obra en el solar. Entonces, mientras nosotros estamos fabricando los paneles que veis en la imagen, ya puede estar en marcha la cimentación del proyecto, ya que como nuestras estructuras son muy ligeras, no necesitan un gran tiempo de fraguado para que podamos empezar a trabajar. Con 3 o 4 días es más que suficiente para que ya podamos colocar nuestros paneles encima. Deciros que, como referencia, los paneles de una estructura de unos 100 metros cuadrados nos llevan unos 4 o 5 días en función de la complejidad de dicha estructura. Una vez tenemos los paneles fabricados en taller, pues los transportamos y directamente comienza el proceso de montaje en obra. Este proceso también dura aproximadamente unas 2 semanas por cada 100 metros cuadrados. Y es interesante en este punto que la velocidad a la que se levanta la estructura llama bastante la atención porque en apenas un par de semanas pasamos de este punto en el que estamos repartiendo los paneles a este punto en el que ya tenemos los paneles prácticamente montados.
Decir también que durante este proceso, si la estructura tiene una parte de hormigón o de acero, también lo coordinamos para que todo encaje y sea correcto según lo que habíamos proyectado. Y como os decía, en un par de semanas tenemos una estructura completa, con todos los elementos, las viguetas y demás. En este punto pasamos a recubrir la estructura con el acabado que se haya elegido. Por ejemplo, aquí un acabado de OSB, y es interesante también decir que cuando ya estamos en esta fase de la construcción, el resto de industriales pueden empezar a trabajar de forma alterna. Es decir, se podría comenzar a hacer la cubierta, a hacer el SAT de la fachada si es el acabado, y a la misma vez se pueden estar instalando los tabiques interiores, los acabados de solería, instalaciones, etcétera, por lo que nos permite reducir mucho los tiempos, no solo de la ejecución de la estructura, sino del resto de partidas de la obra. Bueno, aquí otro ejemplo del momento en que ya se ha terminado de forrar de OSB, estamos empezando a disponer el aislamiento de la fachada. Bueno, por mi parte eso es todo, y ahora os dejo con mi compañera que os va a comentar el estado actual de Steel Frame. Hola, buen día. Buenos días. Bueno, yo soy Miriam y os voy a explicar un poco lo que es la situación actual del steel framing, o un poco haceros la foto desde la perspectiva de nuestra empresa, es decir, a través de la experiencia que llevamos acumulada estos años y bueno, lo que hemos ido viendo. Entonces lo voy a explicar en base a dos clasificaciones, por decirlo de alguna manera. Una sería el tipo de encargo o edificio que nos llega, y otra por el tipo de cliente, o más bien quién es la persona que contacta con nosotros, ¿no? Bueno, en cuanto a tipo de edificio, estamos hablando de que podría ser vivienda unifamiliar, edificio plurifamiliar, edificio de equipamiento, remontas, ampliaciones, altillos y cerramientos de fachada. En todos estos casos podría ser que se nos encargue la estructura más envolvente, o incluso pues, obras completas llaves en mano. En cuanto a vivienda unifamiliar, que es la primera tipología, la verdad es que por nuestra experiencia es el tipo de proyecto en el que más se utiliza el steel framing. Creemos que es en donde está más extendido, al menos es lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Para no alargarme y repetirme conceptos que ya se han comentado anteriormente, comentaré los más relevantes. Resumiendo, la vivienda unifamiliar suele ser una estructura bastante sencilla, bueno, no siempre, pero normalmente bueno, no cuenta con grandes luces. De todas formas, en los casos en que así sea, pues siempre adaptamos el proyecto, adaptamos el diseño de la estructura al proyecto en cuestión, y podemos optar pues, desde incluir elementos puntuales de acero laminado, como habéis visto en algunas fotografías ya, o incluso hacer una estructura combinada, toda ella, con otro sistema constructivo. Pero en vivienda unifamiliar lo más habitual es que sean estructuras íntegras en steel framing, porque como os ha explicado muy bien Blanca, es suficiente para los requerimientos que solemos encontrar. Aquí veis ejemplos de estructuras totalmente en steel framing, de casas unifamiliares. Un aspecto a comentar es que también, bueno, como os han comentado, el sistema no solo se compone de la estructura, sino que representa también la caja arquitectónica, pues permite visualizar los espacios de lo que va a ser pues, tu casa o el edificio que sea, ¿no? Desde fases muy al principio de la obra, digamos, como podéis ver en estas imágenes. Aquí vemos una casa unifamiliar con estructura
que incluye algún pórtico de acero laminado para salvar pues, estos grandes voladizos que tenía y bueno, por la forma también, la distribución de muros. Aquí ya vemos con el panel USB. Y bueno, esto es un ejemplo de una mini casa, una tiny house, que está también un poco de moda, ¿no? Que también hemos hecho en nuestras instalaciones. En cuanto a edificio plurifamiliar. El edificio plurifamiliar hemos notado un aumento considerable de promotores o constructores que nos vienen buscando el sistema. Pero bueno, las características de este tipo de edificio pues, son más plantas, la distribución es más ajustada porque tienen que dar cabida a un número de viviendas y bueno, ya sabemos todos que la distribución cuando se consigue encajar en la arquitectura pues da un poco margen a mover muros, etc. Entonces, por todas estos condicionantes, también es verdad que la planta baja suele ser con locales comerciales o también alberga el acceso al edificio, nunca coincide con las plantas tipo, por lo tanto, al tratarse de un sistema de muros que funciona similar a los de muros de carga, pues a veces complica un poco el diseño de la estructura. Por lo tanto, en estos casos es muy importante que el proyecto esté pensado en steel framing desde un principio para poder abordarlo de forma pues, óptima. En todo caso, siempre se podría recurrir pues, a núcleos, como os ha explicado también mi compañera, núcleos de hormigón para ayudar en desplazamientos, etc. Aquí tenemos ejemplos de edificios plurifamiliares, algunos en los que hemos intervenido solamente con algún elemento, por ejemplo, como en la cubierta, adaptándonos a lo que había existente, que en este caso eran unos muros de ladrillo que además tenían bueno, unas formas de distribución un poco estrangulada en algunos puntos. Y en este pues hicimos el cerramiento de steel framing en una estructura de hormigón. Edificios de equipamiento, bueno, pasa al final algo parecido a lo que pasaba en los plurifamiliares. También hemos notado un aumento de la demanda. En parte puede ser porque la administración pública muchas veces exige sistemas, incluir algún sistema prefabricado en los edificios. Por lo tanto, pues hay muchos constructores o promotores que vienen pidiéndonos el sistema. También tienen características de estos edificios que hacen que sea muy importante haber pensado el proyecto desde un principio con el sistema presente, como por ejemplo son la distribución diáfana en plantas bajas sobre todo, hay luces en general y más número de plantas. Y un ejemplo de un edificio, de un hotel en el que hemos estado trabajando, que esperamos que próximamente se comience a ejecutar. Y pasamos a remontas, ampliaciones o artillos. Realmente estos casos son en los que el steel framing puede ofrecer ventajas importantes, principalmente porque lo que se exige, sobre todo en remontas, es la ligereza, es lo que prima a la hora de, bueno, en algunos casos pasa de no poder a poder ejecutarse con un sistema ligero como es el nuestro. También se adapta a elementos existentes, bueno, la rapidez de ejecución, etc. Y otro punto es la limitación de utilizar medios auxiliares, porque, por ejemplo, a veces hay edificios que tienen difícil acceso o que están en una calle pues, peatonal o, bueno, que requieren de pocos medios auxiliares. En estos casos, especialmente, haríamos directamente la estructura bueno, in situ y a veces incluso se puede incluir la fabricación in situ también. Como ocurre en los otros casos, bueno, es posible que según las características del proyecto se requiera algún refuerzo puntual. Y en este caso es muy importante pues, el diseño de las uniones con el edificio existente. A veces además nos encontramos con que cuando llegas a obra no todo es como tú pensabas o como el arquitecto que ha hecho el proyecto pensaba,
y siempre hay que adaptarse, pero si se puede anticipar, pues es importante diseñar las uniones con antelación. Aquí vemos algunos ejemplos de remontas de edificios plurifamiliares, con sistemas mixtos, incluyendo algún pórtico, algunas que son íntegras en steel framing, casas unifamiliares. Vemos también ampliaciones laterales en este caso, altillos. Aquí podéis ver un encuentro así un poco complicado donde nos adaptamos a lo que hay existente. Y aquí vemos unas uniones a un pilar de hormigón que ya existía en el edificio. En este caso era un altillo en el que se iba a construir, en el que se iba a poner un archivo de una oficina. Y pasamos a cerramiento de fachada. El cerramiento de fachada vemos que es algo que cada vez está más extendido por su rapidez de ejecución, porque no necesita muchos medios auxiliares, porque requiere menos mano de obra especializada en cuanto a paletería. Y en estos casos también el espesor de fachada es menor. Como ya se han comentado, el aislamiento está incluido dentro de los perfiles. En este caso puede pasar que si el edificio es un edificio grande, muy modulado, que incluso puede tener grúa instalada en obra, pues podríamos fabricar los paneles en taller y ya llevarlos fabricados. Pero en los casos en que sea una casa con cada fachada diferente, cada abertura diferente, pues incluso puede ser también que el acceso sea complicado, pues entonces se fabrica y se ejecuta, se monta directamente todo en obra y solo tendríamos que trasladar los perfiles. Perdón, importante en estos casos, la nivelación y el aplomo de la estructura existente, que al final eso también sería importante con cualquier otro sistema constructivo, pero hay que tenerlo en cuenta, y los espesores, alineación de acabados, todo esto, para saber también dónde colocar exactamente dónde va nuestro perfil colocado exactamente, en qué punto del perímetro. Aquí ejemplos de cerramiento, de edificios plurifamiliares, de casas unifamiliares, con diferentes estructuras. Aquí algunas con hormigón, otras incluyen pilares metálicos. Bueno. Y ahora pasamos a lo que sería los tipos de cliente o las personas que vienen a contactarnos para intentar realizar una obra con nuestro sistema, que puede ser, en algunos casos es el constructor, en otros es el promotor, puede ser el cliente usuario final o el arquitecto. En el caso del constructor, lo que busca el constructor principalmente siempre viene siendo un menor coste. Un menor coste, la rapidez de ejecución, la facilidad en obra y menos problemas, pues también es algo que agradecen. Entonces, cuando llegan a nosotros, ¿qué obtienen, ¿no?, en hacer una obra con nosotros, con nuestro sistema? Pues, aparte de la ligereza, la rapidez de ejecución que ya hemos comentado, solape de partidas, no solo que se pueden ir fabricando los paneles mientras se ejecuta la cimentación, también en muchas partidas se pueden ir solapando e ir por capas, digamos, exterior, interior, preinstalaciones mientras hace fachada. Todo esto es como que al final hace que ahorres bastante tiempo de ejecución. Aparte, cuando tienes la estructura también tienes parte del cerramiento y parte de la tabiquería interior, como os han comentado. Luego menos medios auxiliares, menos recursos al ser una obra en seco, menos mano de obra cualificada en cuanto a paletería, etcétera, y menos desperdicio al final también, ¿no? Todo esto se traduce en un menor coste. A tener en cuenta, pues como ya hemos reiterado, la previsión. Siempre hay que tener previsión porque no es que no se puedan hacer rectificaciones en obra, sino que muchas veces implicarían un sobrecoste, porque al final es volver hacia atrás sobre algo que ya tenías prefabricado.
perdón, no lo he comentado, pero en rapidez, bueno, ya lo ha comentado mi compañero, estaríamos hablando de que en 2 o 3 semanas podemos tener una casa de 100 metros cuadrados, cerrada incluso con un tablero tipo USB, estructura y parte de la tabiquería hecha. Y en cuanto al coste, estaríamos hablando de que más o menos rondamos entre los 230 240 euros metro cuadrado construido. En este caso, de lo que es la estructura que, como ya hemos comentado, incluiría parte de la tabiquería, etc. A tener en cuenta que, bueno, como estaba comentando, que aunque el coste a priori no siempre parezca que sea menor, también a veces ocurre que es que no están comparando lo mismo, porque no puedes comparar una estructura de pilares con nuestra estructura que incluye muchas más cosas, muchas más partidas. Hay muchas partidas que tienes que tachar de tu lista de costes, ¿no? Cuando estás comparando con nuestro sistema. Por lo tanto, al final, en la compensación en el global de la obra sí que existe, sí que hay un menor coste. En el caso del promotor, pues al final lo que busca es rentabilidad de su inversión. Y muchas veces sí que también vienen buscando diferenciarse en el mercado, pues quieren ser los primeros que hagan tal tipo de edificio con un sistema que hasta ahora está poco extendido, por así decirlo. Entonces, bueno, pues buscan eso, ¿no? Innovación, eficiencia. ¿Qué obtiene? Como ya hemos ido diciendo, el menor tiempo. Al final esto implica que haya una recuperación de la inversión en menos tiempo, con lo cual eso es una mayor rentabilidad. Y otro dato es que también aumenta muchas veces la superficie útil, porque cuando un proyecto no está pensado en steel framing, al hacer la conversión muchas veces nos hemos encontrado que el espesor de fachada disminuye con las mismas prestaciones en cuanto a aislamientos, etcétera, y al final el promotor acaba pudiendo vender, por ejemplo, pues unas viviendas con mayor superficie útil de la que tenía en un principio en su proyecto. Otro punto a destacar es que por el tipo de obra que es, pues implica una menor disrupción, una menor molestia, por ejemplo, en el caso de cuando estamos interviniendo en un edificio ya ocupado, ¿no? Haciendo una remonta, una ampliación o incluso, aunque sea un edificio de obra nueva, siempre la experiencia del cliente al final es positiva porque, bueno, es una obra más limpia, bueno, es como menos obra en cuanto a las molestias habituales que conlleva una obra. A tener en cuenta pues, que el desconocimiento del sistema a veces hace que no sea una opción y que, como he comentado antes, el coste a priori no tiene por qué ser siempre menor, pero sí hay un aumento en la rentabilidad de la inversión global. El cliente final, el usuario de la vivienda, por ejemplo, ¿qué busca? Al final, muchas veces vienen a nosotros, cuando vienen directamente, buscando un precio asequible, que quizá al final parece que cuando valoras solamente la estructura, si no estás entendiendo lo que estás incluyendo, puede ser que parezca que no es así. Pero como ya he explicado antes, al final en el global sí que... Pero el cliente final, al final, por lo que vemos nosotros, se suele confiar en su técnico, en su arquitecto, y entonces al final si el arquitecto no tiene problema o sea, se anima a hacer una estructura steel framing, pues el cliente también la acepta bien y además tenemos bastante buen feedback con los que hemos hecho hasta ahora. Un punto así a destacar, pues lo de la visualización de espacios, como comenté antes, porque es como que acabas de empezar tu obra de tu casa y al poco tiempo ya estás viendo cómo van a quedar los espacios. Entonces, pues ya pues empezar a pensar en mobiliario y tal, bueno, es algo que es como muy positivo. Y a tener en cuenta, pues, como ya hemos repetido muchas veces, que hay que ser previsor y tomar decisiones un poco antes, o sea, tenerlas anticipadas, o sea, anticiparse en la decisión de la elección, por ejemplo, del tipo de ventana, la caja de persiana que va a ser, materiales, etcétera, porque todo cambio en obra pues, va a implicar pues, que puede ser que sea un de coste, ¿no? Al final, en el caso del cliente final, como la estructura no es algo que vean, suelen por eso confiar en el arquitecto, ¿no? Porque entienden que la fiabilidad pues la garantiza su técnico. El arquitecto.
bueno, corregidme si me equivoco, aquí hay muchos, no sé cuántos habréis trabajado ya con el sistema, cuántos no, pero los que nos vienen, los que llegan a nuestra empresa buscando hacer una obra con nosotros, normalmente quieren innovar, quieren probar un sistema nuevo, quieren, bueno, que tenga el mismo confort, las mismas prestaciones, sostenibilidad, etcétera, como ya se ha comentado anteriormente, y que sea un sistema que te dé libertad de diseño, que sea flexible, que no sea un sistema muy... o sea, en este punto quiero destacar que nuestro sistema no es modular, como ya han comentado antes, y permite pues, hacer tu proyecto y diseñar tu proyecto arquitectónico como tú realmente quieras diseñarlo, ¿no? Con la misma, pues con las mismas condicionantes que pueda tener otros sistemas constructivos o estructurales, que en este caso sería algo similar pues, a los muros de carga. ¿Qué obtiene el arquitecto con nosotros? Aparte del sistema nuevo y confort, eficiencia energética, un mayor control de calidad, puesto que muchas cosas ya vienen prefabricadas, ya está todo más controlado y las medidas, o sea, al final es como encajarlo en obra, pero ya muchas cosas se las has decidido antes. Que es un sistema combinable. Normalmente nosotros intentamos, bueno, hacemos estructuras de steel framing, pero cuando vemos que para el caso que estamos abordando, en ese momento lo ideal, lo idóneo o lo óptimo es incluir otro tipo, un tipo de pórtico, de elemento de otro sistema estructural, pues lo hacemos y siempre personalizamos y optimizamos la estructura. Comentar también que trabajamos en BIM, como ya os ha comentado mi compañero, y que con nosotros también tendríais un soporte técnico, un feedback y bueno, os ofrecemos detalles constructivos tipo y recomendaciones para ir proyectando en steel framing ya desde un principio, ¿no? También comentar que muchos arquitectos al ver las obras se sorprenden de la rapidez, igual que el cliente final al final, y de la robustez de los perfiles, porque supongo que quien no lo ha utilizado nunca a lo mejor tiene una idea preconcebida de que es algo similar a la estructura de un pladur. Y sí que es verdad que tiene cierta similitud, pero la sensación que da cuando lo ves en obra montado es de mucha mayor robustez de la que pudiera parecer. A tener en cuenta, como hemos comentado ya, pues la previsión, el proyecto tiene que estar definido anteriormente y bueno, es como que haces una gran parte del trabajo antes, pero después esto te permite que todo fluya con más rapidez y más fácil, con más facilidad en obra. Como siempre, los cambios no es que no pueden hacerse, pero al final puede repercutir en un coste extra. Y bueno, para cambiar el chip y pensar en steel framing, ¿no? Interiorizar el tema de la prefabricación, pues hemos elaborado un documento, como os ha comentado mi compañero, y que después os explicarán, que viene a ser como una guía para arquitectos, para los que quieran aventurarse a proyectar, hacer proyecto ya con nuestro sistema. Bueno, y acabado este tema, vamos a pasar a enseñaros algunas obras que hemos hecho. Hemos elegido cuatro proyectos y voy a empezar por una remonta que hicimos en Barcelona. En este caso, el proyecto venía de un arquitecto externo y simplemente hicimos la conversión respetando al máximo su proyecto. Hicimos solamente diseñar la estructura. Entonces, partíamos de la base que el proyectista ya había diseñado un forjado sanitario que apoyaría en el último forjado del edificio de viviendas existente para alcanzar la cota de pavimento final que le interesaba, porque, claro, previamente debía derribarse la cubierta que había, que tenía una altura considerable por pendientes. Aquí vemos el forjado, nuestro diseño del forjado previo, que en este caso llevaba estos perfiles laminados que ya el arquitecto había diseñado así y respetamos, pero incluimos pues las viguetas de steel framing. Estos elementos de acero laminado que
apoyaban unos muretes de obra, podrían haberse resuelto también con cerchas de steel framing, por ejemplo. Pero al ser un proyecto que no lo habíamos realizado nosotros y que no estaba pensado en steel, pues esto decidimos conservarlo tal y como lo tenía el proyectista. Aquí veis el 3D de la estructura completo. Y aquí veis el edificio preexistente y la cubierta que hubo que derribar. Además se hizo por fases impermeabilizando para poder ir montando nuestro forjado. Además, en este caso, la calle, como podéis ver en esta imagen última, se trataba de una calle peatonal con acceso muy limitado de vehículos y en la que había pues, terrazas, bueno, elementos de mobiliario urbano y toda clase de impedimentos para poder situar aquí una grúa durante mucho tiempo. Entonces, bueno, los medios auxiliares en este caso se limitaron a unas descargas puntuales de material para no ocupar la vía pública demasiado tiempo. Aquí veis el forjado sanitario construyéndose, montándose con las briquetas de steel. Aquí ya veis los paneles que componen la primera planta. El forjado se hizo también con paneles en seco, en este caso. Y la segunda planta y ya la cubierta. Y aquí ya vemos la imagen final. Como anécdota contaré que la cornisa en el proyecto bueno, pues estaba representado como que estaba anclada más, o sea, el punto de anclaje estructural, digamos, estaba más abajo, pero cuando empezamos a derivar vimos que no era así y que, bueno, hubo que rehacerla. Y el segundo caso, pues es una casa unifamiliar. Como veis en estos 3D, también era un proyecto ajeno a nosotros, digamos, e intentamos respetar al máximo la arquitectura, bueno, totalmente. La complejidad en este caso pues era por luces, volumetría, cubiertas distintas, dimensiones, grandes dimensiones, un altillo, diferentes alturas que hacían que el diseño de la estructura fuera bastante complejo. En este caso, si se optó por una estructura mixta, aunque toda el ala de la derecha, toda esta zona de aquí. Uy. Luego lo mostraré en las fotografías. Toda el ala de la derecha se integra en steel frame. Aquí ya veis la descarga en la perfilería de steel framing y se está montando a la vez el laminado. Y aquí ya veis cómo se van ensamblando los paneles, todo con uniones atornilladas. En este caso fue bastante complejo. Esta es la parte que comentaba que era íntegra de steel framing. Es como toda una ala de la casa. Y aquí, bueno, veis cómo hay encuentros bastante complejos a nivel de volumetría. Pero como el sistema al final pues es todo el cerramiento de la vivienda, pues tuvimos que diseñar cada elemento y cada encuentro. En este caso, además, tanto la cubierta como el forjado intermedio se hizo en seco también. Y bueno, finalmente conseguimos ejecutar la vivienda en completo, respetando totalmente el diseño arquitectónico, incluyendo nuestro sistema, pero bueno, en un caso en el que no estaba realmente pensado para ello. Con lo cual fue complejo, pero acabamos con un resultado satisfactorio. Y ahora dejo paso otra vez a mi compañera Agustí, que os va a explicar otros dos proyectos. Hola de nou. A veure, per anar tancant la xerrada, doncs s'ensenyarem un parell d'obres més i després us oferirem
als serveis de la nostra empresa per a arquitectes. Aquest tercer cas doncs, seria una casa en què els condicionants eren que el promotor tenia un termini límit per acabar l'obra molt definit, del qual no es podia passar, i l'Ajuntament doncs, ja portava més de 18 mesos per concedir la llicència, la qual cosa doncs, va provocar que el termini per poder realitzar l'obra cada vegada era més comprimit. Llavors es va optar per l'steel framing com a sistema de rapidesa constructiva i el fet de la seva lleugeresa va permetre que també la fonamentació fos més simple i senzillament amb una llosa es va poder executar. I després doncs, també la gran coordinació entre els industrials per la constructora que va després acabar l'obra, doncs sobretot la bona coordinació entre l'industrial d'envans i d'instal·lacions doncs va permetre que es pogués fer una casa totalment acabada en 5 mesos, després del replanteig. I l'última obra que us volíem comentar doncs, és una casa una miqueta singular, que aquí estem parlant de que hi ha un constructor, client nostre, doncs, que s'enfoca en un nínxol de mercat bastant específic, que consisteix en un client estranger que busquen cases d'altes prestacions d'eficiència energètica amb una construcció de baix manteniment, perquè són cases de temporada que potser la meitat de l'any estan buides, però busquen un disseny exterior, diguéssim, del tipus colonial, per anomenar-ho d'alguna manera. I clar, a simple vista, el primer cop d'ull d'aquest disseny no ens feia... Sembla que no pugui ser com un element que pugui ser executat en construcció industrialitzada, no? A més, la planta de l'habitatge era molt diàfana i no hi havia gaires suports intermitjos per poder sostenir els elements de coberta. Però el fet que nosaltres a Steel Framing Punès tenim un estudi d'enginyeria propi, vam poder fer l'estudi detallat de disseny i càlcul i es va poder donar la solució que el projecte requeria. I el resultat va ser que vam introduir un sistema industrialitzat amb una tipologia de vivenda clàssica. I aquí veieu una imatge de l'obra com s'ha anat donant forma i un cop acabada serà bastant diferent de la imatge que es pot tenir d'un edifici industrialitzat, que segurament tots tenim en ment. I bé, per presentar-nos ja per últim com a empresa, us volíem explicar que la nostra missió és poder ser el referent número 1 en el sistema i que es pugui acudir a nosaltres com a industrial, però també com a agent col·laboratiu durant la fase de projecte. Això ho podem fer assessorant i acompanyant a la gent del sector que vulgui fer el salt a l'steel framing, deixant de banda la construcció tradicional i expandint els coneixements i la nostra experiència que anem adquirint amb cada obra que executem. I al final el que busquem és que l'steel framing pugui ser una opció més a l'hora d'iniciar un projecte i que pugui ser considerat de forma equiparable a les solucions tradicionals. I els serveis que oferim des de Steel Framing Punès són fer estudis de viabilitat de projectes, o sigui que en el moment en què ens pugueu fer arribar plànols d'un projecte, podem estudiar tranquil·lament si és viable en el nostre sistema i quina seria la millor opció d'atacar-lo. També tenim una guia de criteris de disseny de Steel Framing en PDF que us podem fer arribar si us poseu en contacte amb nosaltres de les formes que ara us direm, o fins i tot si voleu deixar el vostre correu electrònic aquí en el xat us el podem fer arribar de seguida. També us oferim la possibilitat de fer visites d'obra perquè veieu in situ com es resolen tots els detalls constructius o qualsevol pregunta que tingueu sobre el muntatge. I per descomptat tots oferim la possibilitat de preparar un pressupost de fabricació i muntatge d'estructures. I tots aquests serveis serien sense cap compromís per la vostra part. I a part, per la pròpia execució del sistema, oferim el càlcul d'enginyeria de Steel Framing, en la qual
se us donaria doncs, tota la documentació que es necessita pel projecte executiu, de plànols, memòria, midaments, i després doncs, també fem adaptació de projectes executius perquè ens hem trobat a vegades que ens ha arribat a algun projecte en la fase final ja doncs, perquè el promotor ha decidit canviar de sistema i doncs, podríem fer també l'adaptació d'aquest projecte a l'steel framing. I doncs, també com a industrial de l'obra faríem la fabricació dels panells i també tenim muntadors propis, podem fer el muntatge de l'obra i del tauler OSB. I ja per acabar, aquí us deixem les nostres dades de contacte i simplement dir-vos que estaríem encantats que ens féssiu arribar qualsevol proposta i que la poguéssim comentar i que estem a la vostra disposició per fer qualsevol visita, reunió o videotrucada per comentar els vostres projectes. I no sé si ara, Alberto, vols obrir el torn de preguntes. Sí, moltes gràcies, Agustí, i a la Blanca i a l'Alejandro i a la Míriam per les intervencions. Tenim diverses preguntes al xat, després passarem a la pregunta que tenim amb la mà, però n'hi ha unes que són més antigues que respectarem a l'ordre que les han fet. Terrats ens comenta: m'agradaria preguntar com es fa per passar les instal·lacions dels muntants i com es fa la unió entre la base en U i els muntants. Gràcies. A veure, pel tema de les instal·lacions, normalment nosaltres, per la nostra experiència, ho fem a través del trasdossat de pla dur, en aquest cas, que es fa per la cara interior de l'estructura. Perquè el problema que ens trobem és que al final el trasdossat aquest s'ha de fer igualment per guanyar una miqueta de gruix de façana, ja que si no després ens trobem que a vegades no hi caben els calaixos de persiana. Però sí, aniria una miqueta per... I els instal·ladors també prefereixen poder treballar dins de la perfileria de pla dur. Però també això es pot estudiar segons el projecte. Perfecte. També en la guia PDF d'arquitectes també en parlem. Sí, también puntualizar que por tema de protección al fuego yo creo que también es recomendable. Sí, exacte. Ja és un tema del projectista de veure si vol que temes d'instal·lacions passin per dins de l'estructura, que ha de ser un pack que ha d'estar protegit del foc, o si prefereix que vagi per fora, en superfície, per dir-ho d'alguna manera. I pel tema de... Sí, el tema de la unión de la U con los montantes se realiza son uniones atornilladas. Entonces es todo con tornillos. Si hay alguien que quiera más especificaciones sobre alguna unión en concreto, pues nos puede mandar un correo y le puedo mandar algún detalle o contestarle de manera particular. Pero al final lo único es que cuando entra el montante, digamos, pues la ala de la U se atornilla el montante y ya está. Esa es la unión. Y está formado todo como por uniones articuladas y al final el equilibrio de la estructura se consigue con el conjunto. Perfecto. El Ignacio nos pregunta: en edificio plurifamiliar, ¿cómo se resuelve el tema acústico de los forjados entre pisos? Bueno, al final el forjado, igual que ocurre con los montantes de los muros, va totalmente relleno de lana de roca. Aparte, en la parte superior de las viguetas, si se decide colocar uno de estos sistemas en seco, también incluyen aislamiento. En este caso, ya serían paneles que permiten poner directamente el acabado, el pavimento, sobre este panel y no haría falta nada más. Sí, o sea, decir que... perdón. Tenemos detalles también tipo en la guía que podéis ver después. Y los paneles también disponen de una banda acústica en la parte inferior, entre cuando se anclan, sea forjado, sea cimentación, también disponen de una banda acústica similar a las que llevan los perfiles de cartón yeso. Exacto. Nos comenta Milton: ¿es necesitan premarcs de fusta para instalar puertas y finestres? No es necesario. No es necesario. Se pueden anclar directamente a nuestra estructura. De hecho, a veces, dependiendo de cómo sea, por ejemplo, el cajón de persiana, ya diseñamos el hueco, el perímetro del hueco con los montantes que sean necesarios para incluso anclar el cajón de persiana en este caso.
Nos pregunta María, antes nos ha preguntado el tema de coste por metro cuadrado, creo que eran 230, 240 euros por metro cuadrado, lo hemos puesto aquí, creo que es así, ¿no? ¿Correcto? Una vivienda. Sí, más o menos viene a ser a rondar por aquí, oscilar por aquí, Perfecto. el metro cuadrado construido de vivienda. De la Vale. vivienda. María nos pregunta si se podían traer montadas del taller las estructuras. Montadas. A ver, depende un poco también de las dimensiones, porque en el caso de la tiny house, por ejemplo, ya era una estructura, no sé si se refiere a una estructura de esas dimensiones o, claro, si estamos hablando de una vivienda de, no sé, 200 metros cuadrados, pues no, aunque bueno, se podría hacer por módulos, pero ya estaríamos hablando de realizar como otro planteamiento de inicio. Pero, por ejemplo, en el caso de la tiny house, que creo que mi compañera Miriam me ha enseñado alguna imagen, pues esta estructura salió completamente montada aquí. Bueno, es la imagen que hay ahora Sí. en la última diapositiva. Esto salió completamente montada aquí para trasladarla al solar. Sí, era una casa móvil, o sea, estaba preparada para poder transportarse. Nos comenta Javier, en una remonta sobre una cubierta a la catalana de forjado unidireccional, ¿se debería contemplar una viga de reparto a modo de zuncho o como se plantea su soporte de base? A ver, bueno, sí, esta pregunta, a ver, es un poco genérica, habría que estudiar cada caso, pero Perdón, es justamente el caso que yo he explicado era una cubierta de este tipo que bueno, la de... Ah, pasa, claro, aquí se levantó, pero bueno, el forjado inferior era con vuelta al cuadrado. Quiero decir que en este caso fue un caso de... sí. Bueno, yo sí, lo que yo quería decir es que, a ver, que la pregunta es muy genérica, que habría que estudiar el caso, pero que, bueno, que probablemente, pues sí, claro, para repartir las cargas y más tratándose de una construcción que entendemos que bueno, que tiene su tiempo, pues yo creo que lo adecuado sería disponer un zuncho para repartir la carga, pero bueno, que como ha explicado mi compañera, pues también se pueden estudiar, ¿no? Porque en este caso eran vigas de laminado. Sí, directamente sobre un murete. Pero se pueden hacer con hormigón. ¿No? Sí, claro, es que es estudiar. También hay que analizar el caso y ver si, pues también el estado del forjado existente. Hay una pregunta que creo que es solución constructiva de la cubierta plana pendiente. Supongo que es para que tenéis todo tipo de soluciones también para cubierta planas y pendientes, ¿no? Con cubierta inclinada. Sí, bueno, tenemos diferentes soluciones, pero por ejemplo en el caso de que se quiera hacer en seco, pues se puede hacer pendientes, o sea, sería el fulero que recubre las viguetas y la formación de pendientes sería con rastreles, por ejemplo, de madera, podría ser. Hemos hecho muchos como este y así, bueno, puede hacerse con esto, puede hacerse con mortero aligerado, con arlita. Puede hacerse en cada caso, también depende un poco, al final el DAI constructivo depende, o sea, se diseña conjuntamente con el proyectista, ¿no? Entonces se va viendo cuál es el más adecuado. Perfecto. Ens planteja la Marta si es pot plantejar només per forjats, és a dir, només la solució en una rehabilitació on es substitueixen alguns forjats i es fa un suport perimetral als murs de pedra. Entenc que els forjats no venen muntats. ¿Se puede hacer solo para...? No, sí que se puede ofrecer. No sé si habéis visto las imágenes. Hay unas imágenes de un edificio, bueno, estaba en construcción, no era un edificio existente, pero los muros eran de ladrillo, de la bajo cubierta, digamos, y nos encargaron de hacer simplemente la cubierta, porque queríamos un sistema ligero porque ya estaban al límite de cargas. No sé si recordáis las imágenes que se veían los muros de ladrillo y nos adaptamos a que sea una cubierta con unas formas, la verdad, bastante complejas. Claro, Y en este caso su diseño. Sí, en este caso lo único que habría que estudiar es la unión con los muros del forjado. Perfecto, tenemos una pregunta más. Sí. ¿Cuál es el vuelo máximo o luz máxima que habéis realizado con cantos aceptables y cómo los habéis ejecutado? Es que ahora tengo que tirar de... Pues yo creo que en uno de los últimos casos, yo creo que 6,5 de luz sin ningún apoyo, entiendo.
A los 6,5 hemos llegado y con viguetas de... Claro, es que a ver, al final esta pregunta también dependerá un poco de si las producciones, exacto, si los acabados son en secos o más ligeros porque las luces que estoy comentando ahora, que creo que los cantos eran de 2,50, creo que claro, es un edificio que tiene mucha sobrecarga de uso, perdón. Tenemos una pregunta más. En el tema de durabilidad, ¿el del acero en ambiente marítimo? En el ambiente marítimo, Bueno, ¿el qué? Durabilidad. Ah, la En durabilidad. la playa, el litoral. Hay que Claro, analizar también que existe un tipo de perfil que lleva otro recubrimiento se llama Magnelis, que es más resistente. Sí, es para exterior. Sí, Es para exterior, resiste mucho más a la corrosión. Lo que pasa Es es un que poco en las obras habituales no es necesario poner este. Vale, perfecto. Un poco la que nos preguntaba también, Cecilia, la resistencia de la corrosión de estos perfiles. Sí, ¿y la garantía? Claro, es que los galvanizados no deberían de tener corrosión. ¿Qué garantía? ¿Hay alguna garantía de los perfiles en años? A ver, la garantía que se ofrece como industrial de la estructura es la que ofrecemos simplemente por montar la estructura como constructores de esta partida. De este capítulo sería la que establece las leyes de 10 años, o sea, no, en este sentido no habría... Pero el perfil es que tenemos certificados. Sí, y además, pues bueno, los perfiles como tienen su certificado CE y bueno, el propio fabricante también tiene sus garantías del producto. Ahora no sabemos deciros exactamente No sé exactamente cuántos años son, pero bueno, todo depende del tipo de galvanizado que se le aplica al perfil. Perfecto. Nos comenta una pregunta más. Para una luz de 8 metros, ¿qué canto de forjado podríamos tener? Pongamos un salón comedor de 5×8. Para 8 metros de luz. 8 metros de luz. A ver, la Yo lo haría yo creo que ahí tendríamos que recurrir a hacerlo con cerchas. Pero bueno, que es que igual, entonces si ya vamos a cerchas, pues igual, o bien podemos disponer una, así sin ver el proyecto, una que tenga como mayor canto y luego pueda recibir las viguetas. Entonces, pues cortar la luz de las viguetas, o si tenemos que ir a cerchas, pues ya sí que no te sé decir exactamente porque me estaría pillando los dedos, pero no sé, igual 40 el pie. Para estos casos es lo que ofrecíamos, pues estos estudios de viabilidad que hacemos, pues, Sí, es que también sin depende ningún tipo de compromiso, porque bueno, pues podemos recibir los planos, comentar a ver cómo quiere el proyectista que funcione esa estructura y bueno, pues en un periodo de respuesta bastante rápido, en 24 o 48 horas, pues bueno, podemos mandar un esquema de cómo iría esta estructura. De todas formas, siempre se habla con el proyectista porque a veces moviendo un muro, un tabique de unos centímetros o incluyendo un machón, un trocito de muro, solucionas la estructura. Por eso siempre hacemos esta coordinación. Y en todo caso, siempre está el recurso de incluir algún pórtico también. Exacto, sí. Sí. Siempre vemos qué opción es la mejor. Sí. Nos comenta Cecilia, ¿qué soluciones de protección de los perfiles de forjados en steel framing sobre una zapata corrida de cimentación? ¿Cómo? Perdón, ¿lo puedes repetir? Porque... Sí, soluciones de protección de los perfiles de forjados en steel framing sobre una zapata corrida de cimentación. Yo entiendo que se refiere si está en contacto con el terreno. Yo creo que sí. Pero claro, en ese caso, no, que nunca va. En ese caso, claro, no va a entrar en contacto con el terreno porque entonces entendemos que haría o de contención, o si no es el caso, pues tendríamos que levantar un pequeño murete de hormigón y entonces ahí ya apoyaríamos los perfiles de steel. El perfil normalmente nunca va directo a la zapata, siempre va
o es losa o está en solera, o nunca va directo, nunca está en contacto con el terreno directo. Perfecto. Aquí os comento así también que en una semana más o menos, a veces en menos, la grabación de hoy estará toda la grabación en el YouTube del Colegio de Arquitectos en abierto, por tanto lo podéis consultar las personas que me han dicho, algunos que no han podido venir, por tanto la estará. Y también, como decía muy bien antes Agustín, Blanca, Alejandro y Miriam, cualquier consulta aquí tenéis en proyectos @steelframing.es que les podéis consultar. Sé que algunos habéis dejado de aquí vuestros correos que después ellos lo pueden mirar para saber y para consultar el PDF que habéis comentado para arquitectos. Esa idea está mal, vale, esa idea de cajón. Vale, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más, porque esta la de RMA es una confirmación, ¿sí? ¿Tenéis algún tema del valor inmobiliario? Es decir, el tema de cuando se hace una reforma con un tipo de solución. ¿Eso lo habéis puesto en valor inmobiliario? Valor inmobiliario. O sea, si el steel framing influye en el precio final. No, me refiero al valor inmobiliario a medio y largo plazo del edificio. Bueno, a ver. A ver, una cosa es una construcción, digamos, estándar, típica que normalmente hacemos de una manera o la otra. Y el steel frame, como es un producto, digamos, que tira más del tema americano, aquí en España, como ya sabéis, que hay mucha argumentación reticente bueno, que quieren todo de tocho, ¿no? Pero sí que hay, a mi opinión como arquitecto, siempre una razón también para trabajar en el steel frame. Pero yo creo que la gente se preocupa mucho sobre el valor del objeto a largo plazo. Si después para la reventa esto es un argumento para rebajar el precio o para mantenerlo o va subiendo por el metro cuadrado ejecutado. Esto es bueno, no es un tema directamente técnico, pero sí que es un tema comercial. A ver, yo creo que un edificio hecho en steel framing, aparte de la rapidez durante la fase de construcción, una vez acabado, la gran virtud que tiene es la eficiencia energética. Y la verdad es que por lo que sabemos de nuestros clientes que ya llevan 1 año o 2 viviendo en un edificio de steel framing, pues notan un confort muy superior. Sin llegar a cumplir. Esto me lo creo. Yo tengo mucha experiencia con casas de madera. Un consumo menor de pero no el energía. sistema americano. Y depende del país, cuando hay tradición de esto, pues no influye mucho, digamos, al valor después que se le da también al objeto inmobiliario. Y yo lo que pregunto, a ver, con la experiencia también de Estados Unidos y Inglaterra en estos países, si hay un referente donde se podría saber, a ver cómo es el desarrollo, digamos, del precio, si se desprecia o va subiendo el precio de la casa que tú tienes. Aquí en España no sé si hay suficiente Mira, ahora exactamente experiencia. nosotros no conocemos ningún estudio que se haya hecho No, respecto a este aspecto, pero sí que nos puedes dejar tu contacto y lo consultaremos y podemos darte respuesta en breve. Lo que sí hemos visto que, por ejemplo, de cara a la concesión de hipotecas, de autopromoción y demás, que con viviendas prefabricadas no se suelen conceder, el steel frame no pone los bancos no ponen ninguna limitación en ese aspecto. No hay problema con esto. No, en ese aspecto no hemos tenido Lo problemas. aceptan, el banco lo acepta, ¿no? Sí, Exacto. En ese sentido sí que es verdad que no es. A ver, quiero hacer a ver, la pregunta esta del tema del ambiente marítimo. En principio venía de mi parte. Si he entendido bien, si hay que ejecutar allí, ¿hay otro tipo de tratamiento del cincado o del galvanizado? Sí, hay uno Sí, así es. con más. Hay diferentes grados de cincado en el perfil. Y también diferentes tipos Vale. de ajuste.
Ok, no, lo pregunto porque tengo un proyecto que quizás podemos hacer alguna cosa allí, pero esto me preocupa. Si sirve como dato, Sí. en una ocasión vino una clienta que tenía una casa que se había hecho en steel framing, pero hace 20 años y quería hacer una modificación. Y como tenía una trampilla y era una estructura de cerchas inclinada, cubierta inclinada, pues nos asomamos y la estructura estaba intacta, o sea, Sí, estaba perfecta. vale. Bueno, ya tomaremos contacto porque hay varias cosas allí. Perfecte. És que tenim una persona en presencial aquí a l'Escola 7. No sé si hi ha alguna pregunta més. Si no, pues... Pues algú ha ¿esa Jo cercha se ayudaría de la vía al cajón? Sí, però aquesta és la mateixa pregunta, ja dic que sí. Vale. Sí, aquesta ja l'he vist. Una pregunta, Detalles de Alberto. apoyo de estructura sobre solera o forjado sanitario. Bueno, eso también, esta documentación la proporcionamos en esta guía para arquitectos. Sí, porque bueno, es más fácil, ¿no? Sí. Visualmente que... Sí, con imágenes y detalles. Una pregunta, Alberto. A nosotros ens queda aquí gravat aquest xat per poder copiar aquests correus? Sí, Va, d'acord. queda totalment gravat. O sigui que ara quan torneu a entrar podeu anar tranquil·lament agafant tots els correus per poder fer-ho. No hi ha cap problema. Qualsevol cosa m'ho dieu que jo us faig un cop de mà. Val? Y sense més, pues, donar las gracias y dar las gracias a Agustín, a Blanca, Alejandro, a Miriam por esta detallada información en la cual hemos hecho este recorrido por Steel Frame desde el principio hasta cómo se finalice y el tema de las viviendas y otro tipo de edificios. Sin más, no sé si voleu dir adeu y adiós y nos vamos hasta la siguiente. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies i Gràcies. quedem a l'espera de rebre projectes. Moltes gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera. Adeu. Adéu, bon dia.